Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. La administración Trump consigue casi 5 trillones americanos de inversiones para Estados Unidos en los acuerdos comerciales. Vamos a analizar los datos porque las cifras son espectaculares. Estamos hablando de casi 5 trillones de dólares en inversiones para Estados Unidos conseguidos desde abril de este año. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y gracias por darle un me gusta a este vídeo. Y no dejes de darte un paseo por mi canal en inglés, Daniel Lacalle en English. El nuevo orden económico mundial es el título de mi nuevo libro, ya a camino de la 3ª edición, no te lo pierdas. El nuevo orden económico mundial. Cuando hablamos sobre las decisiones del gobierno de Estados Unidos, siempre se tiende a hablar mucho de los acuerdos comerciales, de los aranceles, se habla del crecimiento económico, se habla del empleo. Pero, interesante, ¿verdad? Es raro escuchar en agregado las cifras de inversiones comprometidas para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se tiene que dar un mensaje constante en los medios de comunicación que sea negativo sobre cualquier cosa que haga la administración Trump. Sin embargo, los datos son absolutamente espectaculares. Desde abril se han conseguido casi 5 billones de dólares en compromisos de inversión hacia Estados Unidos. Estamos hablando de una de las cifras más altas conseguidas jamás en la historia de los Estados Unidos y desde luego un éxito sin comparación. ¿Y por qué? Porque además, si miramos en términos reales y en el periodo de tiempo, abril hasta junio, podemos decir hasta finales de julio si quieres, desde abril hasta julio, estamos hablando de más del triple conseguido en muchas ocasiones por otros presidentes hasta analizándolo en términos reales. ¿Por qué es esto importante? Veréis, mira, lo relevante de los acuerdos comerciales a los que se han llegado en Estados Unidos es que el gobierno lo que está poniendo encima de la mesa es la evidencia de que la realidad del comercio global no era una realidad de un comercio en el que hubiese libertad de comercio. Es decir, no vivíamos en una situación ricardiana de cooperación espontánea entre empresas libres. En esta tabla que podéis ver, nos encontramos con lo que son las cifras comprometidas por los socios comerciales de Estados Unidos en cuanto a las negociaciones comerciales. Cifras comprometidas de inversión en Estados Unidos. Esto significa mayor crecimiento, mayor empleo, mayor crecimiento de la productividad y, por supuesto, una mejora significativa de la economía. La Unión Europea se compromete en más de 600.000 millones de dólares. Japón, Corea del Sur, el resto de los países que han llegado a acuerdos, todos en total alrededor de 5 billones de dólares, casi 5 trillones, es decir, en americanos, ¿verdad? Sabéis que en Estados Unidos se dice trillones, trillion, a los billones que se dice en Europa, ¿de acuerdo? Pues aquí lo podéis ver. 4,9 trillion, casi 5 trillones, si consideramos todos esos acuerdos desde abril. Es importante ver estas cifras en el contexto de lo que son unas negociaciones que son un éxito incomparable. Ningún presidente de Estados Unidos había conseguido tal cantidad de inversión en tan poco tiempo para su país y además, en términos reales, supera a cualquiera de ellos en el periodo de 4 años, pero entre abril y julio. Es decir, en muy pocos meses
El presidente Trump ha conseguido más inversiones para Estados Unidos comprometidas por sus socios comerciales que las que consiguieron los principales competidores, si los podemos llamar así, o los principales presidentes de Estados Unidos en las últimas décadas en 4 años. Eso es muy positivo. Y también es muy positivo porque ya sabemos con los datos de julio que los ingresos por acuerdos comerciales se han disparado en julio a 28.000 millones de dólares, lo cual significa que los ingresos por acuerdos comerciales, los ingresos por aranceles aceptados por sus socios en estos acuerdos comerciales, se elevan ya a 105.000 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Esto significa que se podrían conseguir unos ingresos cercanos a los 700.000 millones de dólares. Estamos hablando que en una década estarían alrededor de los 7 billones, trillones estadounidenses, ¿no? Estamos hablando de 700 millones, 700.000 millones anuales y por lo tanto podría llegar a ser 7 billones. ¿Qué es lo importante en todo esto? Lo importante es que la administración Trump nos ha demostrado que el comercio mundial no es un entorno de comercio libre. Nos ha demostrado que muchos países tenían una política que era la de poner enormes barreras a la inversión de Estados Unidos, una enorme barrera a las importaciones de empresas estadounidenses. Por lo tanto, todos estos datos son muy positivos y merece la pena que los tengas en cuenta. No es que los aranceles sean lo mejor, es que lo que se ha demostrado es que los aranceles A eran la norma en el comercio global, B que esos aranceles estaban puestos añadidos a enormes trabas no arancelarias y que ambas cosas lo que han hecho ha sido que los países tuviesen un sistema comercial completamente contra Estados Unidos y con el objetivo de no solamente tener una posición estatista y de control del comercio interno, sino además de perjudicar a Estados Unidos y eximir de esos enormes niveles de barreras arancelarias y no arancelarias a los países que les interesaban políticamente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, recordemos, estamos hablando de casi 5 trillion de inversiones por parte de los socios de Estados Unidos en Estados Unidos, muy importante, y además un récord absoluto que ya alcanza los 105.000 millones de dólares en estos primeros meses, es decir, 28.000 millones al mes en el mes de julio en cuanto a ingresos por comercio internacional. Esto es muy importante en una economía que además está creciendo al 3% y donde además, al contrario de lo que te contaban, no se está disparando la inflación. Vamos a ver esos datos. Efectivamente, como puedes ver, las expectativas de inflación no solamente no han subido, sino que han bajado y están a los niveles de septiembre de 2024. Es además un dato empírico que los datos de inflación que se han publicado, los últimos datos públicos, están por debajo de donde estaban en diciembre, por debajo de donde estaban en marzo del año pasado. Y es muy importante recordar que están subiendo los ingresos de los ciudadanos, es decir, está subiendo la renta de los ciudadanos más de lo que sube la inflación, que además se está reduciendo las peticiones de desempleo y que está mejorando la posición tanto de la economía como en cuanto a los índices manufactureros. Y lo que también es muy importante, que no se debe olvidar en ningún caso, es el hecho de que los datos del Conference Board en cuanto a confianza del consumidor ya han subido a 97. Todos esos datos son positivos. 5 billones de inversiones aseguradas para Estados Unidos, ingresos fiscales récord por acuerdos comerciales, la economía creciendo al 3%, la inflación controlada, los ingresos de los ciudadanos, los salarios reales creciendo, el empleo creciendo también y la confianza del consumidor también. Estos son datos empíricos. La economía de Estados Unidos va mucho mejor. Que no te engañen.